Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Pueden escribir sus preguntas como de costumbre a través de nuestro chat en vivo en YouTube en tiempo real. Vamos a estar formulándoles esas interrogantes a nuestro entrevistado del día de hoy, que agradecemos que haya aceptado la invitación. Hablamos del director de Alianzas Público-Privadas, Simón Freund, está con nosotros y agradecemos, por supuesto, su presencia en el día de hoy. Vamos a hablar de muchos temas, ¿eh? Sí, Economista. claro. Abogado. Vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de economía, porque lo que usted está dirigiendo ahora tiene que ver mucho con Así dinero es, así es. e inversiones. Delegado del partido de gobierno ante la Junta Central Electoral. Así Un Sí. puesto también importante. Que sustituyó a Orlando Jorge Melo. Melo. Lamentablemente. Hablando así porque con él hay demasiados temas. Pero empecemos por Cabo Rojo. Que es un tema, digamos, bandera de este gobierno. Hace algunos, digamos, un par de meses usted anunciaba que en julio se iniciaría el proceso de adjudicación de los primeros hoteles que se construirían en Cabo Rojo y que ya para agosto, justamente para este mes, los 3 primeros estarían adjudicados. ¿Cómo va ese proceso de adjudicación? Bueno, primero buenos días y gracias por tenerme aquí. Mira, Diogenes, nosotros hace alrededor de 15 días lanzamos una denominada manifestación de interés públicamente, la dirección, en la cual convocábamos a las empresas con experiencia en la construcción de hoteles a expresar su interés en participar en las licitaciones de hoteles. Tuvimos una reunión la semana pasada con 20 de empresas constructoras grandes del país, en la cual estábamos dando toques finales a lo que serán los pliegos de la licitación. Efectivamente, si todo sale como debe salir, en los próximos 10 o 12 días estaremos lanzando ya la primera licitación del primer hotel de 580 habitaciones en Cabo Rojo. Luego en el mes de septiembre viene la segunda licitación y el mes de octubre la tercera. Serán los primeros 3 hoteles que se estarán construyendo en esa área. Se ha dilatado un poco más de lo que nosotros habíamos previsto para el mes de julio, debido al hecho de que queríamos que recibir las recomendaciones, sugerencias de todas esas empresas que tienen mucha experiencia de construir hoteles en otras áreas del país, pero que tienen definitivamente mucho mayor conocimiento que la dirección en trabajar en áreas como ese tipo. Aspectos como por ejemplo la logística, temas de los requerimientos que ellos necesitaban, la falta de insumo que tienen no solamente internacionalmente, sino también enfocada en el área de Pedernales, que como ustedes saben es una zona bastante aislada, con mucha carencia de insumos logísticos, de recursos humanos. Entonces, necesitamos levantar todas esas requerimientos que ellos tienen, todas esas preocupaciones, para entonces poder plasmarlo en un documento, el denominado pliego de condiciones, que tuviera lo más apegado a lo que debe ser la realidad de la construcción de estas edificaciones. ¿Y cuál será el costo de esos 3 hoteles? Mira, un hotel a los precios estamos actualmente, oscila entre 150, 160 millones de dólares una edificación de ese tipo. O sea, estamos hablando de edificaciones que promedio andan en alrededor de 250 mil dólares la habitación. Así que se calcula en esa área. Entonces dependerá el número de habitaciones, el nivel de lujo del hotel, eso podrá subir, podrá bajar. ¿Cuántos empresarios hoteleros se han mostrado interesados hasta el momento? Nosotros tenemos ya suscrito acuerdo con 6 cadenas hoteleras internacionales para lo que es la operación, porque aquí quiero explicar algo para que el público televidente lo comprenda mejor. El Fideicomiso Propedernales, con fondos ahora mismo del sector público, pero que está en el proceso ya de lo que debe hacer la captación de fondos del sector privado, construirá las edificaciones. Cuando digo construirá los hoteles, porque la práctica común en los últimos años es que las cadenas operadoras, como por ejemplo un Marriott, un Hilton, lo que hacen es hacer acuerdos con inversionistas que construyen los hoteles para operar
el hotel. Ya la práctica de que las cadenas de esa naturaleza construyen sus propios hoteles ya ha quedado en desuso, porque ya esas cadenas lo que van dirigiendo más es a la labor de promoción, de gestión, de operación. Entonces lo que hay es una especie de sociedad entre inversionistas que construyen las edificaciones hoteleras y hacen acuerdos de participación con estos hoteles. Entonces, quería identificar eso para decirte que las 6 cadenas hoteleras que tenemos acuerdo es de operación, es decir, desde el momento en el cual nosotros tengamos esas edificaciones listas para su operación, ya ellos estarían entrando inmediatamente a gestionar la misma para lo que deberá ser la operación y la explotación de los referidos hoteles. Bueno, y precisamente le iba a preguntar, ¿por qué alianza público-privada si en el caso de Pedernales y en muchos otros casos el gobierno pone la mayor inversión? Aquí está poniendo más recursos, está poniendo incluso los terrenos. Sí. ¿Cuál va a ser el porcentaje? Mira, lo que pasa es de ganancia? lo que pasa es lo siguiente. Lo primero es que este tipo de negocios hoteleros típicamente debe ser explotado por el sector privado. Los gobiernos, en el caso dominicano y en muchos países del área, y yo te diría del mundo, no tienen, primero, esa no es su vocación, no debe ser su práctica, su responsabilidad, y tampoco tienen el expertise. Nosotros estamos tratando de replicar lo que se hizo en Cancún cuando este destino inició. El gobierno mexicano en aquel momento crea un fideicomiso, es propietario de casi toda la tierra en el área de Cancún, hace unas inversiones a través de Fonatur, que se llamaba o se llama todavía el fideicomiso que desarrolló esa zona, en la cual comienza a construir lo que deberá ser la infraestructura de servicios, que es lo más importante: agua, luz, vías, iluminación, telecomunicaciones, para crear lo que deberá ser la infraestructura básica para que pueda entonces el inversionista privado venir. En este caso lo que nosotros estamos haciendo es algo similar. El gobierno es el propietario de todos los terrenos de Pedernales, es así, o en gran medida de gran parte de los terrenos, y específicamente el área de Cabo Rojo es el propietario. Ahora, como es una zona muy deprimida, como una zona que tiene sus sensibilidades, como ustedes estaban hablando ahorita, en el caso haitiano tenemos la frontera bien cercana, es una frontera muy pacífica, sin ningún tipo de inconveniente, pero no deja de ser cercano a Haití, además que tiene una distancia de Santo Domingo bastante, al día de hoy, por las vías, la deficiencia de las vías, mucho tiempo, muy largo. Entonces el Estado tiene que hacer una apuesta para poder lograr lo que pretende lograr. ¿Y cómo lo está haciendo? A través del aporte de una porción de esos terrenos, que es importante también aclararlo. El gobierno tiene 350 millones de metros en esa zona, pero solamente hemos delindado y estamos aportando alrededor de un 8% de esos terrenos, alrededor de 40 millones de metros. Esos 40 millones de metros, que son los que tienen vocación de playa en la parte de Cabo Roja, son aportadas a Fideicomiso Pro Pedernales. El gobierno hace la inversión en el área en lo que es la infraestructura de servicio. Nosotros estamos ya construyendo acueducto, todo lo que es la parte hidrosanitaria, sistema de aguas residuales, la parte eléctrica de transmisión y distribución. Y entonces, una vez tenemos esto, lanzamos un proceso abierto para convocar a posibles interesados privados que participen con nosotros. En términos directos, sí. ¿Cuánto va a recibir el gobierno? Bueno, imagínate una inversión de la primera fase, estamos hablando de cerca de 1.300 millones de dólares, calculado de 1.300, 1.400. El Estado estará invirtiendo los terrenos, que se suman adicional a esto, alrededor de 200 millones de dólares en aportes en efecto numerarios, y luego el sector privado tendrá que aportar el restante. Según la proporción que hemos calculado sobre la base del valor del terreno y los aportes del Estado, el Estado tendrá mayoría, un mínimo de un 55% de ese fideicomiso. De ganancia. Sí, entonces, ¿Y la inversión cuántos años espera que se recupere? Ahí la pregunta interesante. No, eso es proporción decirle accionaria, o porque es un fideicomiso. Eso son cuotas o beneficios o cuotas dentro del fideicomiso. El 55% de los derechos fiduciarios, como se le denominan, serán propiedad del Estado mínimamente. Ahora, cuando tú preguntas ganancias... Que me lo encuentro poco porque es que va a invertir la mayor cantidad de dinero. No, te estoy diciendo que el Estado... Ahora, el capital privado va a invertir de capital, como se le denomina, no de financiamiento, cerca de 550 millones de dólares de entrada. Pero también tiene que ser responsable de un financiamiento de alrededor de 700 millones de dólares para nosotros poder lograr la construcción de las primeras 4.800 habitaciones de esa zona. Pero el Estado va a invertir 800 millones, más el terreno, más... No, el Estado va a invertir el terreno, que está valorado en 800 millones de dólares más o menos, según la valoración que se le ha dado, una tasación de mercado, y 200 millones de dólares en efectivo. Esa es la inversión del Estado. O sea que al final
por el valor de la tierra es que el Estado está siendo mayoritario, por el valor de la tierra, no por el aporte numerario. Ahora, tú preguntabas cuál es, que eso es importante, la rentabilidad o cómo se retorna. Mira, lo primero que hay que explicar que para este tipo de proyectos en los cuales de alianza público-privada, el objetivo del Estado, de los gobiernos, no es necesariamente una recuperación económica inmediata de su inversión, sino impactar positivamente económicamente o socialmente en la zona. Lo que el gobierno dominicano pretende lograr con Pedernales es crear mínimo 25.000 empleos, crear un dinamismo económico en la zona, generar seguridad jurídica y también generar una especie de cordón económico en una zona fronteriza. Ese es lo primero. Ahora, luego lo segundo, ¿cuál es la rentabilidad que tendrá el gobierno en la operación? Como este tipo de operaciones son a largo plazo, por la intensividad del capital que se está haciendo, es una inversión muy alta, se espera recibir ganancias de esto alrededor de los sexto, séptimo, octavo año, porque primero es un destino nuevo que tenemos que comenzar a promocionar, a mercadear. El turismo no llegará al otro día, sino que tendrá, eso es un proceso. Entonces, con una ocupación promedio entre un 40, 50%, que es lo que se calcula en los primeros años, la rentabilidad podrá llegar al sexto, séptimo año, porque todo tendrá que venir primero al pago de los financiamientos y al pago de capital. Y es a partir de ahí que el Estado entonces participará en los beneficios, porque sí hay un destino primero, recibir los capitales invertidos y pagar los préstamos, que es lo primero que se debe hacer. ¿Para cuándo se estima que podría estar lista la primera instalación hotelera, el primer hotel de la Mira, zona? un hotel de este tipo mínimamente toma alrededor de 14 meses su construcción. Si nosotros iniciamos el proceso del primer hotel alrededor de 15 días, como pretendemos hacerlo, estaríamos hablando que para noviembre, según los procesos de contrataciones, ustedes saben que son bastante extensos, burocráticos. Y hay que hacer licitaciones. 40, licitaciones públicas internacionales. Se estaría adjudicando, entendemos que para noviembre. Por lo cual, enero sería la fecha de dar el primer Picasso de verdad material, de obra material en la zona. Estamos previendo que para entonces 2024, entre marzo, abril, mayo, debiéramos tener ya el primer hotel listo. Nosotros hemos hecho el compromiso, el presidente así lo ha dicho, que antes de finalizar su primera gestión, tenemos que tener alrededor de 3 hoteles en la zona y el aeropuerto. Y para eso estamos trabajando. Para el 2024. Y el acueducto, obviamente. Sí, claro, no, el acueducto ya se está trabajando. El acueducto INAPA se lo adjudicó a un contratista privado y ya inician los trabajos. Ya tenemos la parte eléctrica, agua, todo eso está trabajándose, vías. O sea, todo lo que es infraestructura de servicios sí estará listo para finales del año 2023, para que en el 2024 podamos tener ya los primeros hoteles abiertos, así es. Los primeros de 9, porque la primera fase lleva 9 hoteles, que ya eso conllevará varios meses más, por lo cual podríamos decir que la madurez de la primera fase, o sea, estaríamos hablando de 2025, principios del 2026. ¿Cuántos proyectos de alianza público-privada tenemos en estos momentos? Y la diferencia, fideicomiso, alianza público-privada. No, ¿Es mira, lo mismo? Sí, mira, primero para mencionarte cuánto. Tenemos alrededor, la dirección está estudiando desde su formación en agosto del 2020. Hemos recibido alrededor de 20 proyectos de alianza público-privada. De esos 20, hemos rechazado algunos porque hay proyectos que no tienen la naturaleza de alianza público-privada, otros no son de interés del Estado y han sido rechazados, así la ley lo permite. Y tenemos en estos momentos alrededor de 12 proyectos activos. Cuando digo activos, pueden estar en diferentes fases. Algunos en fase de licitación, como el Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria, que está en fase de licitación, Arroyo Barril, que es el puerto de cruceros que nosotros pretendemos licitar, o estamos licitando, sale la licitación el día lunes, el próximo lunes. En el área de Samaná, un puerto de cruceros, tenemos proyectos de infraestructura vial como la autopista del Ámbar, que está en fase de estructuración, proyectos de transmisión. O sea, dentro de diferentes fases, desde la recepción, admisión, declaración de interés público, estructuración y licitación, tenemos alrededor de 12 proyectos de diferentes naturalezas. Estos van uno detrás de otro, hay varios que se están licitando, otros ya vienen a la licitación en los próximos meses, por lo cual ha habido muchísimo interés por parte de inversionistas en ejecutar proyectos de APP. ¿Cómo se ejecuta? Tu pregunta de fideicomiso APP. Mira, el fideicomiso es el vehículo. El fideicomiso es uno de los vehículos que puede utilizar para una alianza público-privada.
Tú puedes utilizar un fideicomiso, una sociedad comercial o cualquier otro vehículo que las leyes permitan. Pero el vehículo ideal es, evidentemente, la misma ley así lo establece, es el fideicomiso. Un fideicomiso, en este caso, público-privado, no un fideicomiso de carácter público necesariamente, sino que un fideicomiso en el cual tendrá participación el sector privado y el sector público. Todo dependerá del tipo de proyecto y la naturaleza misma de este. En el caso de un proyecto portuario, como el que acabo de mencionar de Arroyo Barril, no existe una sociedad accionaria, sino que el Estado lo que recibe por ese desarrollo del puerto, una tasa por cada crucerista que llega al país, una participación en lo que son las ventas en la parte comercial y también un arrendamiento por los terrenos que el Estado está aportando de manera temporal, y digo temporal porque no se enajena de manera definitiva, sino que al final del día del contrato de alianza público-privada, todo eso vuelve a manos del Estado dominicano. Usted acaba de mencionar una obra que en algún momento de la que el presidente habló con bombos y platillos, que fue la autopista del Ámbar. ¿En qué está eso al final de cuentas? ¿Se inició la construcción? Mira, la autopista del Ámbar es un proyecto que el presidente, como tú mencionas, ya en varias ocasiones ha reiterado la necesidad de ejecutar la misma para beneficio de la región del Cibao, para Santiago y puntualmente del aeropuerto Plata y toda la costa norte. Es un proyecto que se ha estado estructurando bajo la modalidad de alianza público-privada. ¿Por qué? Es una infraestructura bastante costosa, porque es una carretera de montaña, en la cual para poder hacerlo efectiva, la reducción del tiempo, tiene que ser a través de la construcción de túneles debajo de estas montañas que hacen que la misma sea muy costosa. Entonces el Estado Dominicano no tiene, o la prioridad en estos momentos no es dedicarle 300, 400 millones de dólares a una infraestructura de esta naturaleza, por lo cual ha venido estructurando a través de la Dirección General de Alianza Público-Privada. ¿Por qué no ha salido la autopista del Ámbar a la licitación? No ha salido por lo siguiente. Ustedes recordarán lo que ocurrió con la autopista de Samaná, ¿verdad? El peaje sombra, el ingreso mínimo garantizado, el desbalance que existía entre el gobierno y la empresa privada que afectaba directamente a los ciudadanos con el incremento, con el alto peaje, además de lo que el gobierno tenía que dar todos los meses. Aunque no pase un carro por ahí. Aunque no pasara un vehículo por ahí. Cuando yo digo eso es porque nosotros no podemos replicar un escenario similar con ningún otro proyecto. Y lo que ocurre con los proyectos de carretera en la República Dominicana es que si el tráfico no es suficiente para que la autopista se sostenga por sí mismo, entonces tendrá que intervenir necesariamente el aporte del Estado Dominicano. Entonces, los estudios de tráfico de la autopista del Ámbar están dando que está muy, podríamos decirlo, un poco por debajo de lo que necesita esa carretera para sostenerse. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de buscar la manera en la cual el Estado Dominicano pueda hacer un aporte de capital sin entrar en un tema del ingreso mínimo garantizado para poder hacer viable el proyecto. Es decir, no tener un peaje muy costoso, porque tampoco queremos tener un peaje de 700, 800, 900 pesos, sino que estamos tratando de que sea alrededor de 350 pesos y que también entonces el Estado no tenga que hacer aportes anuales o mensuales a la carretera. Y es por eso que la estructuración financiera del proyecto se ha dilatado más por buscar esa solución. Disculpa, Rosa, pero ahí mismo, ¿significa esto que usted explica que puede ser que la carretera del Ámbar, al final de cuentas, no se inicie? No, tiene que iniciarse. Nosotros, debe iniciarse la carretera porque la misma es uno de los planes del gobierno, pero también ya estamos listos. Técnicamente está todos los estudios terminados, financieramente viable, o sea, la carretera está lista para ser licitada. Ahora, lo que nosotros estamos es terminando cuál es la mejor estructuración para su licitación. Si vamos a hacer aportes como gobierno dominicano iniciales, si vamos a hacer aportes en 5 años, si lo va a tomar RD Vial, hay elementos como ese, si RD Vial lo va a operar. Entonces, nosotros todavía estamos afinando algunos aspectos para hacer una licitación que no lesione el Estado Dominicano. Ahora, ahí te digo, Diógenes, lo siguiente. Si al final nosotros como Estado identificamos que la carretera, que no es el momento para hacer la autopista, porque financieramente no lo permite en estos momentos, tomaremos la decisión responsable de anunciarle al país de que la autopista del Ámbar, por ejemplo, se suspende su ejecución por un tiempo o su licitación por un tiempo debido a que las condiciones no son las actuales. Hay que agregar lo siguiente, el incremento de los costos de los materiales de construcción
el presupuesto inicial de esa obra, que oscilaba en alrededor de 330 millones de dólares, ya estamos en 380 millones de dólares en los últimos estudios. Entonces, ¿Qué? ¿Más del doble? No, 380. 50 Alrededor de millones. 15%, 20% más. Ha 380. 380. Ha subido ¿Inicialmente? 320. Ha subido alrededor de 60 320. millones de dólares, pero eso impacta directamente entonces en el nivel de inversión que debe hacer el sector privado o en el peaje. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta previo a poder lanzar Bueno, esa lo que licitación. usted está describiendo como que no. No. Yo tengo optimismo de que yo soy muy optimista de que la carretera va a salir. Ahora, tenemos que hacer una licitación que el gobierno, que la sociedad, primero, la apoye, la aplauda, la entienda y que sea beneficioso para todos. Hablando de Eso es licitación, la realidad. ¿por qué para los fideicomisos del transporte público no se hizo licitación? Ustedes han dicho, han repetido que era un proyecto del gobierno pasado, Sí. pero porque venga del gobierno pasado no necesariamente estaba bien Mira, lo que pasa es que estipulado. con los corredores, ese proyecto no fue trabajado por nosotros, pero sí tenemos conocimiento de que como ya habían algunos sindicatos o empresas que controlaban o eran propietarios de esas rutas, lo que se hizo fue formalizar una especie de operación en la cual los propietarios de ese momento se convirtieran en sociedades, como así la ley lo exige, se crease un fideicomiso y el fideicomiso entonces con los aportes que pudiera hacer el Estado eficientizara la operación de esas rutas. Es por eso que los primeros dos corredores, que es el de la Núñez y el de la Churchill, creo que el de la Charles de Gaulle, fueron asignados porque ya tenían derechos adquiridos esas empresas. Ahora, eso no significa que los demás corredores que se están trabajando... Son 17 en total. Sí, habrá licitaciones. Pero en los primeros no podíamos de entrada excluir a quienes tenían los derechos de propiedad porque eso lo que iba a provocar era una situación conflictiva, litigiosa, que íbamos a llevar a los tribunales y no se iban a poder materializar O sea, las operaciones. que en adelante se van a hacer licitaciones, porque Sí. a pesar del derecho adquirido, también cualquier ciudadano tiene derecho a inmiscuirse en ese tipo de negocios. Claro, yo creo que Pero está vetado con la por esto. gestión de ahora de Hugo, que inicia en el Intran, que tiene una visión distinta, que tiene mucho conocimiento, yo entiendo que lo que se pretenderá hacer ahora es que habrá más participación en la licitación para ese tipo de corredores. Pero teníamos que necesariamente, para poder impulsar y dar inicio a eso, reconocer esos derechos. Si nosotros no lo hacíamos así, no iba a poder haber ¿Qué gana el corredores. gobierno con esa alianza pública? Eficiencia, mejor, o sea, que primero que el usuario reciba un mejor servicio, que es lo La más ONSA no importante. lo hacía. en La algunos ONSA, corredores fue la extirpado. ONSA lo hacía en menor medida. Tú sabes que el gran problema que tiene la ONSA es la falta de recursos. O sea, la ONSA es una operación costosa, porque es una operación que está subsidiada. Sí. O sea, al tú tener que subsidiar el pago al usuario, opera en déficit. Entonces el gobierno dominicano tiene que constantemente estar invirtiendo en lo que es operación de los autobuses, mantenimientos, compra de autobuses. Pero Entonces, en la privada también hay un subsidio. pero en este caso no, perdón, en este caso se sincerizó un poco el pasaje, se subió creo que a 30, 35 pesos para que haya un equilibrio económico. Lo que el Estado está haciendo simplemente es las importaciones de esos vehículos le ha concedido una especie de exoneración temporal o por cierto tiempo de la exoneración de los vehículos, pero no está pagándole un subsidio al pasaje. Había dicho el presidente que le iba a pagar un subsidio de 30 pesos a las personas que están dirigiendo Bueno, los corredores y que la ONSA superaba los 100 pesos. Lo que pasa es que hay un tema con el 150, combustible, si mal no recuerdo. hay una especie de como exención, a eso se refiere, con el pago del combustible, con la exención de la importación de los vehículos y a ese componente que el presidente se refiere para el subsidio. Pero al pago per se de la tarifa del usuario no hay un subsidio, por eso se ha incrementado. Entonces, cuando tú comparas la operación de un servicio del Estado que requiere de demasiada inversión intensiva de capital versus esto que no requiere tanto, a pesar de que al usuario le pueda llegar un poco más cara la tarifa, pero con un servicio más eficiente, si tú sales a preguntar, las encuestas lo que dicen es que el usuario está satisfecho con el servicio porque hay mejor servicio. ¿Y Los las autobuses exoneraciones a cuánto ascienden? no sabría decirte el económicamente monto. hablando? No sabría decirte el Pero monto. tienen un límite. ¿Cuál es? Tiene Si que lo tener, tienen. tiene un límite por el monto por el tipo de autobuses que tú estás importando, no son abiertas. Eso tiene un tope, inclusive no sé el monto, no puedo decirte el monto, pero tienes un tope establecido en aduana por la naturaleza del autobús que tú estás importando. Licenciado, con usted hay que hablar de diferentes temas, porque usted es una pieza, además de administrativa del gobierno, una pieza política del gobierno. Entonces, hay un tema que no se puede dejar
que es lo de la escogencia del nuevo presidente del Senado de la República, si se ratificará al actual, al ingeniero Eduardo Estrella, o si se escogerá a otro de los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Mira, en el día de hoy a las 4 la dirección ejecutiva tenemos reunión para tomar esa decisión. Sí existe un interés muy marcado de legisladores o senadores del partido nuestro de encabezar la presidencia del Senado, con todo el derecho legítimo que tienen de presidir el Senado ya después de 2 años que el ingeniero Eduardo Estrella ha estado. El ingeniero Eduardo Estrella, por el buen trabajo que ha hecho también, tiene todo el derecho de seguir siendo presidente. Se han estado realizando reuniones todas estas semanas, la semana anterior y esta propia semana, para tratar de llegar al consenso. Lo que sí te puedo decir, Diógenes, es que tú puedes estar tranquilo, o la sociedad puede estar tranquila, y los PRMistas pueden estar tranquilos de que hoy habrá una decisión en la cual todo el mundo saldrá satisfecho. Estamos hasta es difícil que salga todo el mundo contento ahí. Sí, saldrá satisfecho porque hay por ambas partes, se entienden que lo más importante aquí en estos momentos es seguir apoyando la gestión del presidente Luis Abinader y mantener un Senado que esté apoyando las mejores iniciativas del gobierno. ¿Y quién lo representará? Bueno, podrá ser Eduardo Estrella, como lo ha hecho muy bien, o podrá ser otro de los senadores. ¿Y cuál es la posición suya? Así? No, yo no tengo una posición personal porque no debo tenerla, ¿verdad? Como tú sabes, o sea, pública, porque tengo una función como delegado político del partido. Yo creo que cualquiera de las dos decisiones, tanto Eduardo Estrella, que tremendo senador y ha sido gran presidente del Senado, Burnigar así dijo como cualquier ayer que, otro de que ni compañero con del los partido. legisladores de su partido se reunía él. No, dijo yo Ginés Burnigar. yo creo que Eduardo Estrella ha tenido una gestión muy productiva. Claro, Eduardo Estrella tiene que entenderse que es el presidente del Senado, tampoco es un activo del Partido Revolucionario Moderno constante del día a día, sino que tiene una función como presidente del primer poder del Estado. Entonces, yo sé que hay mucho deseo, interés por parte de los senadores de tener a alguien del PRM. Y eso es legítimo, totalmente legítimo. Y además los cambios siempre son esperados, siempre son ansiados. Porque ya usted lo dijo, los cambios, entonces pero no necesariamente, esta tarde se tomará esa decisión. Lo que sí te digo es que ambas partes están muy conscientes de que asumirán la decisión de la dirección ejecutiva con todo el respeto, con todo el apoyo y para seguir apoyando el gobierno del presidente. Hablando del Congreso, tanto el PLD, la oposición en sí ha criticado el tema de la modificación de la ley de alianza público-privada. Ellos han dicho que el borrador que se ha llevado hace que el gobierno tenga menos libertades y que incluso se presta a la corrupción, que es lo que se quiere modificar, porque obviamente ese punto es criticado por la oposición. Pero mira, Rosa, todo eso es falso, no es cierto. Nosotros lo que hemos hecho con la modificación de la ley 4720, en el cual hemos trabajado en lo personal, aunque no debo decirlo así, pero te lo digo porque conozco demasiado al dedillo esa modificación. El gran problema de la ley 4720, la actual de alianza público-privada, es una serie de pasos que generan mucha burocracia, dilatan los procesos más allá de lo necesario. Y tampoco diferencian lo que es un proyecto de alianza público-privada que requiera grandes inversiones de capital, que requiera aportes del Estado, por ejemplo, que requieran compromisos soberanos, a aquellos proyectos que no requieren nada de eso y que son proyectos muy sencillos. Entonces, para mencionarte algo, un proyecto tan sencillo como el sistema electrónico de garantías mobiliarias, que es un proyecto de $1 millón, corre la misma suerte que un proyecto como Arroyo Barril o Autopista del Ámbar, que son de $400 millones. Entonces, eso lo que hace es desincentivar proyectos sencillos de servicios de alianza público-privada que pueden ser ejecutados en menor tiempo. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer principalmente con la ley es eficientizar los procesos. ¿En qué sentido? Una serie de estudios que se requieren en la etapa de prefactibilidad, que se exigen en esa etapa, lo estamos enviando para la etapa de factibilidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces avanzar en la parte de estructuración, poder declarar de interés público con mayor agilidad los proyectos y a partir de ahí entonces entrar en la parte de factibilidad. ¿Cuánto se demora un proyecto más o menos para...? En el mejor de los escenarios, trabajando sin ningún tipo de resistencia, por decirlo así, de alguna parte, se puede tomar 1 año y medio.
un proyecto de alianza público-privada, ustedes desde su están fase proponiendo? original hasta su fase ¿Y de reducirlo a adjudicación. cuánto están proponiendo? Bueno, la idea es reducirlo más o menos 30% los tiempos. Se estarían hablando de, en vez de un año y medio, un año, un 30% que es algo importante, sustancial. O sea, el elemento principal de la modificación de la ley es ese. No estamos quitándole competencia a ninguna institución, ni otorgándole competencias a... Dicen que se presta a la corrupción. No, yo quisiera saber cómo. ¿Cómo se presta la corrupción? Si nosotros lo que estamos haciendo es, la ley de alianza público-privada está regulada por dos leyes de compra, la 340 y su propia ley. Es decir, nosotros tenemos que regirnos por la ley de 340 en sus principios y sus actuaciones, y también por la propia ley 4720, que establece un procedimiento competitivo, en el cual participan 5 ministerios o 5 entidades distintas: Presidencia, el MEPID, Hacienda, la Dirección de Compra y Contrataciones y la consultoría jurídica en el consejo que decide cuáles son los adjudicatarios. Esos son simplemente posiciones de politiquerías y en estos momentos para no aprobar la ley, pero ahí no hay un solo aspecto en el cual promueva menor competencia por parte del Estado y menos transparencia. Eso no es cierto. Se ha hablado de que se quiere privatizar la policía, una alianza público-privada. ¿Eso es mito o realidad? Todo eso es un mito, todo eso es mito. Lo que se ha hecho es un fideicomiso para apoyar a la policía. ¿En qué sentido? El presidente crea un fideicomiso para recibir aportes privados, o sea, a título de donación, para que esas donaciones puedan entonces, a través del fideicomiso, utilizarse en beneficio de la policía. ¿En qué? En compras de insumos, capacitación, educación. O sea, en ese fideicomiso de la policía el gobierno no ha depositado un solo centavo. Ya existe el Sí, el fideicomiso. fideicomiso existe. Y, no sé cuántos fondos tiene ahora Exacto. actualmente, no manejo ese dato, pero existe y ha quién- estado operando. ¿Y cuál es la parte privada? No, la parte privada, creo que hay un voluntario o una especie de consejo voluntariado que sean con algunas entidades como el CONEP y otras entidades del sector privado, pero es simplemente para dar un acompañamiento. La policía no se puede privatizar en ninguna parte del mundo. Pero Eso es un absurdo. acompañamiento ¿de qué tipo? Usted habla de insumos y Por eso, ejemplo, pero detallen un poquito. Claro, lo que se busca, el presidente lo que tiene como objetivo con eso era, la policía tiene escasos recursos. Todas las instituciones tienen pocos recursos, por la carencia que tenemos, ¿verdad? Ahora, para tú poder recibir aportes del sector privado que vayan en ayuda, en la eficiencia de la policía, de manera desinteresada, porque lo que el presidente está haciendo, tocando puertas al sector privado para que aporte a ese fideicomiso. O sea, no van a ganar nada. Absolutamente nada. Claro, van a ganar ¿en qué? En tener una policía más eficiente y darle mayor protección a la ciudadanía, por lo cual hay mayor seguridad social al país, a lo cual ellos serán beneficiados. Pero ¿con como qué van a empresarios. suplir? ¿Van a dar las macanas, el gas No, pimienta, el no se ha uniforme? determinado cuáles son los componentes. Yo entiendo que están en una fase todavía de determinar cuáles serán componentes, pero sí sé que hay una parte de lo que es la ayuda, el soporte tecnológico. O sea, todo lo que son elementos de mejorar el uso de la tecnología en la policía, con aparatos, con tecnología para el tema de la comunicación, el tema de la detección temprana delictiva. Para eso sí sé que hay un componente, pero lo demás no tengo todavía, no tengo el dato sobre eso, y no sé tampoco en este momento a cuánto ascienden los aportes que se han ejecutado. Pero es una iniciativa totalmente desinteresada por parte del sector, por parte del gobierno, para captar el sector privado y que se involucre. ¿Por cuántos años? No sé cuál es el tiempo que tiene el fideicomiso tampoco de permanencia tampoco. Los fideicomisos usualmente tienen un periodo máximo, algunos de 40 años, algunos de 20 años, pero pueden ser revocados en cualquier momento por la autoridad que los creó. La ley así lo establece. O sea, al segundo año, al tercer año, eso no hay ningún tipo de limitación con eso. Licenciado, ¿cuál es su opinión con respecto a la reforma o a las reformas de las leyes electoral y de partido que cursan en el Congreso y que están ahí pendientes? Nadie, como que todavía no entran así a la agenda dura en el Congreso. ¿Cuál es la opinión suya? No, mira, Dios, tú sabes que la parte de la ley electoral, sí ya, la Junta Central Electoral hizo una propuesta. La comisión del Senado, que la ha estado estudiando, ya ha rendido un informe al partido. Yo soy parte de esa comisión y estamos ya afinando algunos de los puntos. Estamos ya, yo podría decir, en un 90-95% de los puntos consensuados en el partido, para que ya la comisión entonces pueda formalmente presentar sus recomendaciones al Pleno del Senado. Luego tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Habrá que ver si tenemos el tiempo para poder aprobar la disposición, la electoral, que es la que está más consensuada previo a las elecciones. En esta legislatura tiene la posibilidad de ser aprobada, por lo menos en el Senado
ya está casi todo consensuado, habrá que ver en la Cámara de Diputados el tiempo que tomaría. En el caso de la ley de partidos todavía hay muchas cosas más que afinar. En lo personal entiendo que es una ley más importante para nosotros en estos momentos porque ha sido una ley que ha sido más desmembrada por parte de las decisiones del Tribunal Constitucional que la propia ley electoral. Ustedes recordarán que el Tribunal Constitucional, a través de más de 10 o 12 sentencias, ha ido desmembrando la ley de partidos, la ha ido desarticulando, por lo cual requiere de mayor atención para poder entonces ajustarla a los cánones constitucionales y poder hacer una ley de partidos que no cree ruido para el proceso venidero que viene. Pero la ley electoral sí está muy encaminada para su aprobación. Usted como delegado ante la Junta Central Electoral de su partido, ¿cómo evalúa la gestión de la actual Junta Central Electoral? ¿Está haciendo lo pertinente con los partidos y quizá nosotros no nos damos cuenta? Ya estamos en conteo regresivo. El año que viene los partidos están involucrados en sus procesos internos. Así es. ¿Está cumpliendo con los tiempos, con el calendario de manera adecuada? Yo diría que sí, yo diría que sí, Rosa. La Junta está muy enfocada en cumplir y en prever que no ocurran situaciones como las que ocurrieron en el proceso pasado. Y debo decirlo porque nosotros inclusive estamos ya discutiendo el sistema de votación que se estará utilizando tanto para las primarias internas de los partidos como para las propias elecciones. El uso de los escáneres, la digitalización de los votos. Ustedes saben que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que tenemos que esperar que salga íntegra, que declara inconstitucional el voto electrónico, el voto automatizado. Habrá que ver el componente que abarca, cuál es no sabemos si es solamente el sufragio o también está la transmisión o también está la digitalización, habría que ver, que estamos esperando. Pero entendemos que solamente es la parte del sufragio, o sea, lo que estaríamos haciendo es votar nueva vez con la boleta manual y a partir de la boleta manual digitalizamos el voto, que es la propuesta que está haciendo la Junta Central Electoral en estos momentos. Con un voto digitalizado evitamos las incongruencias de las actas y luego viene la transmisión. Entonces sí, yo creo que la Junta está haciendo todos los esfuerzos para que todos los partidos tengamos bien claros, previo, mucho tiempo de anticipación a las primarias, cuál será el sistema a ser utilizado, cuál será la metodología, que podamos ver toda la parte tecnológica, que podamos adentrarnos a los códigos fuentes, al software, para estar tranquilos y seguros de que habrá un proceso totalmente transparente. De igual manera estamos trabajando mucho con el tema de los padrones electoral, se está haciendo un reglamento para lo que es la doble afiliación, para buscarle una solución a eso. Cuando se depositaron los padrones de los tres partidos principales, se encontró muchísimas coincidencias entre estos partidos, por lo cual se está trabajando un reglamento para poder limpiar los padrones y ya los mismos poder estar en línea sin padrones reales y sinceros de cada uno de los partidos que son necesarios para la primaria del año que viene, que como tú lo dices, ya viene, en 12 meses, 13 meses ya estaremos en primaria, porque será octubre, finales de octubre del año próximo. Pero la campaña empieza en julio. No, ya la campaña inició. Bueno, la oposición inició la campaña hace un año y tanto. Pero la Junta no ha hecho nada. La Junta no ha hecho nada porque no tiene en gran medida las herramientas legales que le permitan Y el oficialismo también está en campaña, está en reelección. No solo la oposición. El oficialismo está hablando de lo que está haciendo. Y promoviendo al presidente Abinader. No, pero tú no has escuchado ningún funcionario que hable públicamente de la Desde el principio, incluso el presidente ha tenido que decir, no es un tema... Bueno, si el propio presidente es el que ha dicho que no es un tema todavía a su momento, mal podríamos hacer nosotros los funcionarios hablar de la reelección. Lo que sí podemos decir... Aunque hay acciones del presidente que obviamente son... Lo que sí podemos decir es que el presidente sí lo está haciendo bien y tiene todo el derecho, porque la Constitución lo permite, de reelegirse. Ahora él lo dirá en su momento. Y en lo personal, yo creo que debe hacerlo, pero no puedo hablar de eso hasta que él no decida. Ahora, lo que sí te digo al final del día es que la Junta necesita, y por eso las reformas a la ley electoral de partidos, más herramientas para poder controlar esta campaña desmedida, a destiempo, que se ha hecho en la República Dominicana, por lo menos en este proceso, con pandemia, con guerra. Aquí estamos haciendo política desde hace un año. Tenemos un partido de oposición que ya tiene una consulta, que está fuera de la ley de partido. Eso es fuera de la ley. Eso pero no lo prohíbe la ley. Bueno, no lo prohíbe exactamente, no tiene las herramientas para controlar eso. Y esas son las cosas que tenemos que mejorar. Pero, licenciado, ¿usted cree que hay tiempo todavía de que se aprueben esas leyes, la de partido y la electoral, y de que se apliquen para el proceso venidero? Yo creo que la ley electoral, sí, hay tiempo,
porque como te mencioné, hay mucho consenso con la ley electoral. La ley electoral solamente tiene algunas variaciones muy pequeñas, agregar un régimen sancionador que no existía, que se está agregando, y mejorar algunos aspectos sobre los topes de gastos en la campaña. Yo creo que sí existe toda la posibilidad para que la ley electoral pueda ser aprobada en esta legislatura, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Ya la ley de partidos es otro tema. No sé si habrá el tiempo, porque ahí sí tenemos que tocar temas más como la reserva, las cuotas, la campaña, la pre-campaña, que es importante, vuelvo y repito, en lo personal entiendo que es más importante que la propia ley electoral, porque la ley de partidos ha sido más desarticulada por las decisiones del Constitucional y requiere de mayor atención. Ojalá y el Congreso pueda entender eso y podamos aprobar las mismas antes del proceso. Pero en el caso de la ley de partidos tenemos que aprobarla previo a la primaria, que son antes que las elecciones presidenciales y congresuales. Bueno, hay mucha gente participando de esta conversación, aunque no podamos leer sus planteamientos, son planteamientos más que preguntas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como institución la alianza público-privada? ¿Cuánto asciende la cantidad de empleados, la nómina, cuánto pagamos mensualmente y el presupuesto también? Mira, muy poco para lo que produce y para el beneficio del país. El presupuesto de este año de la dirección son 300 millones de pesos. Tenemos alrededor de 120, 130 empleados, incluyendo los empleados del Fideicomiso Propedernales, que se han ido incrementando porque es el proyecto que está más avanzado. Si yo no me equivoco, la nómina anual de la institución debe oscilar por los 130 millones, 140 millones de pesos. ¿Mucho? No creas, no creas. No creas cuando tú tienes personal con alta capacidad técnica, que es el principal requerimiento, con financieros, con ingenieros, con economistas. ¿No se han aumentado con los abogados? salarios? No, claro que no. Claro que no. ¿Y ustedes qué piensan con el tema de las privatizaciones, con el involucramiento de empresarios en casos de corrupción? Si se sataniza este tipo de estructura para, junto con el gobierno, hacer proyectos a nivel de sociedad, si no está satanizada ese Lo tipo primero, Rosa, es que las alianzas público-privadas no son privatizaciones. Privatizar es cuando el Estado cede, enajena de manera definitiva un bien. Vende acciones, vende inmuebles. En las alianzas público-privadas nunca existe eso. En la alianza público-privada lo que hay es una sociedad de manera temporal por el tiempo que establezca el contrato y luego todo vuelve en manos del Estado. O sea, el sector privado no se queda con ningún activo, todo vuelve a manos del Estado dominicano. Es lo primero para aclarar esa diferencia. Pero lo segundo es, sin el sector privado no hay país que avance. Nosotros tenemos que dejar ese eufemismo que existe social o popular en algunos sectores de que el sector privado esto es malo. Ha habido sociedades que han sido oscuras, que se han hecho mal, que no se han fiscalizado bien, que el país ha sido lesionado, pero eso no quiere decir que no haya un sector privado pujante, responsable, con sentido social, que quiere apoyar al país. Y la República Dominicana no tiene un presupuesto para poder ejecutar una serie de infraestructuras que son necesarias. ¿Cómo nosotros podemos hacer Pedernales si no con la inversión de privado? Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que Pedernales y la región sur del país, Enriquillo, Barahona, toda esa provincia, se mueran de hambre y se sigan muriendo los ciudadanos, que sigue entrando toda la inmigración haitiana porque no hay trabajo. No, tenemos que buscar mecanismos para poder potencializar todos esos beneficios, todos esos recursos que tiene el país. Por ejemplo, autopistas. Tenemos que hacer autopistas o tenemos que esperar que nosotros en 15 años, 20 años podamos tener recursos o sigamos endeudando el país para poder seguir construyendo infraestructura. No. Entonces, la mejor manera para poder lograr seguir mejorando las condiciones de infraestructura del país, como mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores autopistas, líneas eléctricas, generación, es a través de la colaboración pública-privada. Ahora, la responsabilidad del gobierno en esa colaboración es hacer procesos transparentes, eficientes y que haya un respeto a lo que son los intereses del Estado, que haya funcionarios que entiendan que están ahí para proteger los intereses del país y no para proteger los intereses de sus bolsillos. Y esa es la diferencia de esta gestión. La renuncia de Macarrulla, su opinión. En lo personal lo lamento, un funcionario que aportó bastante al gobierno, a la gestión del presidente Luis Abinader. Yo tengo una relación personal de amistad con él, he trabajado durante 2 años con él de manera muy directa en el Consejo de la Alianza Público-Privada y ha dado 16 horas de trabajo diario con mucho esfuerzo. Ahora, al final, se vio involucrado en una situación lamentable que escapa de esta gestión del presidente y yo creo que es una decisión responsable
porque le va a permitir ahora entonces él dedicarse a su proceso judicial y a demostrar si realmente es culpable o inocente de eso que se le acusa. Yo creo que ha hecho una decisión pocas veces vista en la República Dominicana de que un funcionario de esa envergadura renuncie para ayudar en su propio proceso, pero también ayudar al presidente Luis Abinader. No, él no está acusado. Y La empresa. Y le pregunto a usted como empresa. abogado, ¿por qué si el Ministerio Público dice que él se transó con un soborno con Jan Alain Rodríguez, por qué no está acusado? Bueno, el Ministerio Público ha indicado que es la empresa y es su hijo. Él y su hijo. directamente. Bueno, entonces parece que el relato que hace la Procuraduría entonces no tiene los suficientes elementos para haberlo acusado a él en lo personal. Porque si la 20%. Si la Procuraduría tiene los datos de que fue el personal, el que debió ser acusado fue él. Pero Lo detalla así en el expediente. Parece que el Ministerio Público no tenía todos los elementos o las herramientas para Pero confirmar la gente esa puede acusación. pensar que era porque era ministro de la presidencia. Pero imposible, es que si hubiese sido por eso, ni siquiera hubiese sido mencionado. Si hubiese sido en la gestión pasada o en la gestión de Leonel Fernández, ¿tú crees que hubiese habido una acusación en contra de una compañía o de un hijo del ministro de la presidencia? Imposible que eso ocurriese. En gestiones pasadas eso no pasaba. Ahora sí. El interés de Roberto Furcal de ir primero a la Cámara de Cuentas, luego a la pesca, cuando ya entendemos que no le corresponde la pesca porque tiene jurisdicción privilegiada como ministro sin cartera, ¿no? Sí, ministro sin cartera. ¿Usted correcto. qué opina como compañero del partido y Mira, parte yo creo del que gobierno? tiene su derecho ha sido en las redes ha sido cuestionado. Creo que tiene su derecho a ir a defender o a solicitar la Contraloría, en este caso a la Cámara de Cuentas, que haga una auditoría para demostrar de que ha sido un funcionario que ha trabajado con transparencia. Entiendo que ya lo que debe de esperar y seguir, y él tiene que salir de eso, él tiene que dedicarse ya a sus funciones, a la función política, y que eso no le preocupe, porque yo creo que Roberto Furcal ha hecho un trabajo que luego será reconocido. Creo que luces, sombras, pero en un momento muy complejo, señores, muy difícil, en una pandemia, con un país sin recursos, cómo reactivar la educación. Había que estar en sus pantalones para entender lo que estaba haciendo. Licenciado, ¿qué piensa hacer su partido con el diputado preso en Miami y que todavía no termina el proceso, el diputado Miguel Gutiérrez? Mira, ¿Qué piensa hacer? No tengo ese dato porque, o sea, cuál es la decisión, porque es una decisión de la Cámara, en este caso de la Cámara de Diputados, que es quien tiene que sustituir a ese funcionario. El partido lo que hace es proponer ternas. Entiendo que eso deberá en los próximos días dilucidarse y resolverse. Yo creo que el partido no durará mucho tiempo en tomar una decisión. Nos tenemos que ir, pero ayer dijo Roberto Furcal que él se atrevería a ser el armador nuevamente, el jefe de campaña de Luis Abinader. ¿Usted cree que será elegido para esos fines? Porque tuvo éxito. Tuvo éxito. Cuando lo fue, el Claro, presidente ganó. tuvo éxito. Es el presidente actualmente. ¿Usted cree? Él jugó para 50%, él ganó una y perdió una. ¿Usted cree que pueda el Partido Revolucionario Moderno Mira, yo creo ese voto de confianza? Primero, cuando el presidente decida si va o no va, en aquel momento que lo decida, Roberto es un gran activo, jugará un rol preponderante. Ahora yo entiendo que hay muchos dirigentes jóvenes que están dispuestos a asumir esa responsabilidad y que pueden hacer un trabajo tan bueno como el que hizo Roberto. O sea que yo creo que hay que darle la oportunidad, espacio, a que otros dirigentes sigan demostrando que tienen las capacidades de reelegir al presidente de la República y hacer un buen gobierno, seguir haciendo un buen gobierno como se está haciendo actualmente. Simón Freud, director de Alianza Público-Privada, ha estado con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Vámonos a una pausa, agradecemos que haya estado con nosotros y una entrevista extendida. Gracias a ustedes. Tras la pausa más del despertador de este jueves.